bienvenida a este espacio Enrique Herrería, ex juez de la Corte Constitucional. Qué gusto tenerlo aquí, bienvenido. Para mí es un gusto verla en vivo e indirecto, Liz, estar en este canal tan importante. No, a usted gracias por acompañarnos para el análisis, doctor. En 16 días el presidente Daniel Noboa será posesionado para un nuevo periodo presidencial y hay la expectativa de que dentro de sus primeros anuncios defina si el Ecuador irá o no a una asamblea constituyente, como se ha venido diciendo. ¿Usted cree que debe el país ir a ese proceso? Es necesario. Sí. La semana anterior aquí usted tuvo a una formidable jurista, la doctora Pamela Aguirre. Y ella decía una cosa que me luce muy interesante. Es importante que se esté debatiendo el problema. Ya eso de ahí es un aporte porque es la deliberación del pueblo ecuatoriano. Ahora, esa deliberación está afincada en dos cosas. La primera, que luce impresentable mantener una constitución que con el paso del tiempo, son 16 años, ha revelado que tiene unas instituciones antidemocráticas y que han propiciado la corrupción. Y otro que está llena de impedimentos para que el país avance en el desarrollo, que impide la inversión extranjera, que la ahuyenta la inversión extranjera. Por lo tanto, bajo esos razonamientos, lo importante es que se haga un cambio profundo. Hay personas que yo respeto mucho, pero dicen no, es peligroso avanzar una asamblea constituyente porque los tiempos de la Corte Constitucional pueden hacer que se prolongue de 6, 8, 10, 12 meses, un año, y hay un natural deterioro del gobierno, en todos los gobiernos. Pues entonces no será nunca la oportunidad. Pero la pregunta es también, doctor, ¿es tan mala la actual Constitución que tenemos que cambiar todo ese texto constitucional, replantear uno nuevo? ¿Y cómo lograr que, si ese es el caso, sea una Constitución que dure años, que no sea más bien sometida a la ideología de quien gobierne en un determinado momento? Hay la posibilidad. La primera, la Constitución y la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales tiene un procedimiento bastante confuso para ir al cambio constitucional, bien sea por enmienda, bien sea por reforma parcial y más aún por constituyente. Si a esa confusión se adiciona que la Corte, me estoy incluyendo, que no crean mis ex compañeros de la Corte que estoy haciendo una crítica severa en contra de él. Me estoy incluyendo porque yo también en el año 2019 fui uno de los ponentes de un dictamen al respecto. La Corte le ha agregado una serie de procedimientos que lo ha vuelto todavía más confuso e improcedente la vía hacia el cambio constitucional. Por lo tanto, la gente lo que se asusta es que la Corte Constitucional, a través de estos dictámenes, vaya a detener el proceso. Yo también me asusto. O sea, pudiera ser que se elabore todo, llegue a la Corte y digan hay error de forma y todo quede en nada. Así es. Si usted dice, si el presidente de la República dice, vamos a hacer una asamblea constituyente que elabore una carta a lo que usted se refiere, no solamente ajena a mi interés político del momento, que es una demanda ciudadana, para que perviva en el tiempo, sino adicionalmente para quitar tales cosas que permitan el ingreso de capitales, la modernización del país. Vamos a poner en la asamblea constituyente gente con una especialización. No le gusta la palabra a algunos de notables. Saquemos notables y pongamos de especialización. Esa especialización tiene que pasar necesariamente porque no tiene que ser una conformación como de una asamblea ordinaria. Jóvenes salidos del bachillerato, personas que no tengan suficiente experiencia. Hay que poner por lo menos 30 años, 35 años, que tengan un título universitario, que no tengan, que ya se lo ensayó, que no tengan algún proceso judicial por delitos contra la administración pública, que son los delitos contra la administración pública los que perpetran los funcionarios públicos que defalcan, que roban, que engañan al Estado y lo perjudican. Y muchos pensarían que cuando usted dice título universitario, a lo mejor tienen que ser jueces, constitucionalistas. No, ese es otro de los errores que ocurren. Yo particularmente creo que las constituciones no es que las tienen que hacer unos constitucionalistas expertos. Las constituciones tienen que cooperar para su elaboración juristas que tienen una visión integradora de todas las ramas del derecho. Pero tienen que estar también necesariamente especialistas en economía. Tienen que estar sociólogos. Tiene que estar gente con experiencia que venga de los gremios para que los gremios puedan decir, y cuando me refiero a los gremios no hablo solamente de gremios empresariales, que son los que conocen la mejor forma de desarrollar sistemática y
con gran dinámica el desarrollo del país, sino también las organizaciones de indígenas, estoy hablando de las organizaciones de trabajadores, todo un conjunto de ciudadanos, la pluralidad de los ciudadanos del país que vayan a contribuir a hacer una Carta Suprema que dure en el tiempo y que satisfaga los intereses de todos los ecuatorianos. Pero eso entonces, basado en la agenda que se deba seguir, en los temas que se quieran tratar, por ejemplo, y pensemos en eso, ¿qué debe incluirse dentro de una nueva propuesta para una nueva constitución? ¿Y qué debe eliminarse a lo mejor de lo que ya está? Hay que eliminarse las instituciones que después de 17 años sabemos que no solamente que no han servido al país, sino que lo han perjudicado porque han sido centros de corrupción, salvo con algunas contadas excepciones de sus integrantes. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Quinto Poder. El Consejo es el órgano ejecutor del Quinto Poder del Estado. El Quinto Poder del Estado está integrado por el Contralor, por la Superintendencia, está integrado por Defensoría Pública. Bueno, estamos nosotros restándoles tiempo. ¿Cuál es uno de los cargos importantes del país? El del Contralor General del Estado. Le falta logística, le falta personal, le faltan recursos y tiene que estar preocupado de la designación que haga el Consejo de Participación. Por lo tanto, desaparece el Consejo de Participación y el Quinto Poder y volvemos a las tres clásicas funciones del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Tiene que desaparecer el Consejo de la Judicatura, que estamos viendo lo que está ocurriendo y viene ocurriendo desde hace 20 años. Por lo tanto, debe volverse a que sea en la Corte Suprema de Justicia que tenga dos órganos administrativos, el uno de recursos humanos y el otro el financiero. Y es el presidente el que se encarga, el presidente de la Corte Nacional, el que se encarga de supervisar conjuntamente con el Pleno de esta Corte. Tiene que eliminarse absolutamente todo el capítulo que haga relación a los sectores estratégicos. Usted se imagina que los sectores estratégicos no es que están solamente el extractivismo minero, hidrocarburífero, sino también está la vialidad, el agua. Quitar todos esos candados. Quitar todo, desaparecerlos para permitir lo que ocurre en el país. ¿Dónde están las mejores carreteras que pueden haber en el Ecuador? Están en la provincia del Guayas porque se las concesionó antes de que hubiera la Constitución del 2008. Pero cuando ya los sectores estratégicos, no es que digo que tienen que desaparecer absolutamente el control, la regulación por parte del Estado, pero tienen que estar en cuerpos secundarios. Esos cuerpos secundarios, a medida que viene un proceso dinámico de cambios sociales y tecnológicos, va a ser fácil que una asamblea ordinaria, un órgano legislativo ordinario, haga las reformas correspondientes. Pero si están en la Constitución, con esos candados que tiene la Constitución, no habrá una sola persona que invierta en el país. Les le digo por experiencia, yo también fui joven, fui estudiante. Y cuando era estudiante, estudiaba en la mañana y en la tarde trabajaba por horas. Y creo que esa es una aspiración de todos los jóvenes para poder tener sus propios recursos y en muchos casos contribuir a la economía de su familia. Ese propósito de que nos ha dado paso una reforma laboral que está pendiente también en el país. Está pendiente. Y lo he escuchado usted que también se debe incluir otro tema o debe tratarse otro tema dentro de esta propuesta que tiene que ver con la seguridad social también. La seguridad social, por ejemplo, en no asamblea constituyente, si es que el presidente de la República puede cometer la ingenuidad de decir, voy a presentar la propuesta ante la Corte Constitucional, la Corte Constitucional le dice en el dictamen del primer momento, el dictamen de vía, sí procede la Asamblea Constituyente. Y en el segundo momento, cuando revisan ya los estatutos, los reglamentos, la forma de conformación de la Asamblea Nacional, si el presidente pone ahí cosas que son imprescindibles para que sea una asamblea eficiente, que produzca una buena constitución, ahí en ese momento le paran. ¿Qué tiempo ha transcurrido a eso? 3 meses, 6 meses, 8 meses, 9 meses. Y ya cuando venga el desgaste del gobierno nacional y le den vía posiblemente a que se vote, pero con todas las restricciones que haga la Corte, en ese momento el pueblo ecuatoriano votará contra el presidente de la República y dirá, no, ya no queremos esa nueva constitución. Entonces, no hay que caer en esa trampa. Lo que hay que recurrir es al artículo 1 de la Constitución ecuatoriana, que dice la soberanía radica en el pueblo, toda fuente de legitimidad. Por lo tanto, si el presidente, en una demostración de su tolerancia, de su afán de construir una constitución para las próximas décadas, convoca
a concurso de esto. Usted me hablaba antes de la seguridad social. Augusto de las Torres es el hombre que más ha estudiado la seguridad social. El doctor Marco Proaño Maya también es un especialista. Hay juristas destacadísimos. Antes le hablaba de Pamela Aguirre, de Rafael Ollarte, de Miguel Hernández, de otros economistas de enorme valía. El propio Alberto Acosta Burneo, Walter Spurrier, Vicente Albornoz. Todo ese conjunto de ciudadanos, y por supuesto con el concurso también de las organizaciones de la sociedad civil, pueden elaborar un proyecto de constitución en un mes, trabajando 8 horas al día. Porque mire usted, precisamente por el tiempo que puede tomar todo un proceso de constituyente, hay quienes dicen que a lo mejor la vía debe ser la reforma parcial, más aún con el arranque de apoyo que va a tener la bancada del gobierno en este próximo periodo legislativo. Hoy suma prácticamente una mayoría simple y bueno, están acuerdos, dicen, y negociaciones. Esto pudiera resultar una vía menos riesgosa, dicen algunos. Pero tiene que volver a cero. No es que dicen algunos equivocadamente, bueno, ya la Corte Constitucional dio dictamen para que se produzcan estas reformas, pero no fueron unas reformas transformadoras. No llegaron a la estructura esta nociva que tiene la Constitución, sino fueron dictámenes de vía y de aprobación de estatutos cosméticas. Por lo tanto, además, ese proceso ya se agotó. No es que lo recojo yo de lo que llegó a la Asamblea Nacional y lo pongo en vigencia, no. Tienen que comenzar de nuevo desde el primer momento. Y si el presidente de la República está empeñado verdaderamente en tener una nueva Constitución que habilite el ingreso de capitales y que asegure, particularmente para los más jóvenes, pero también para los más viejos, que estemos seguros que vamos a recibir nuestra jubilación hasta que nos muramos, el presidente tiene que ir por esta otra vía de un cambio fundamental. Y no va a pasar. A lo mejor me equivoco, Liz, pero yo he estado 6 años en la Corte Constitucional y conozco a sus integrantes. No van a dar la vía de procedimiento para que hayan cambios fundamentales. Incluso en la cosa más pequeña que usted puede decir, el trabajo por horas que lo prohíbe la Constitución, ni siquiera eso le van a dejar pasar. Esa era mi última pregunta, si usted siente que esta corte actual pudiera ir en la misma vía, en consonancia con lo que quiere hacer el gobierno. No creo. Ahora bien, y ahí yo mismo tengo un interrogante. Hay nuevos integrantes, hay 3 integrantes nuevos. Pudiera decir, estamos sintiendo un viento fresco al interior de la Corte Constitucional que se lleve todos esos dogmas e incluso prejuicios atávicos de algunos de sus miembros. Si eso ocurre, en buena hora, que pase por la vía de la Corte Constitucional. Pero yo creo que eso va a ser muy difícil. Por lo tanto, la otra vía es perfectamente legítima. Recurrir al pueblo, al soberano, para que sea él el que decida estos cambios que pueden ser elaborados por este grupo de personas tan importantes del país y receptados por el presidente de la República. Gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana con su análisis. A usted, Liz, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar con usted.